Bueno, Víctor Ríos, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros, muy amable, Víctor. Gracias por la invitación, Enrique. Un saludo a Carlos, a Rafa. Es un gusto estar aquí. Me encanta el look de Víctor Ríos, ¿eh? Lo estábamos debatiendo antes de entrar al aire. Un look Correa. Rafael Correa. ¿En serio? Sí. Lo trajo de Ecuador la camiseta. ¿Se va a ir preso Correa? ¿Por qué? Porque el camarada Lenin le va a meter preso. ¿Sabes eso, verdad? Bueno, y también vamos a saludar al presidente del PDP, Rafael Filisola, que nos acompaña este domingo. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches. Bien, muy contento. Carlos, Enrique, Víctor, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Rafa. Bueno, Víctor, empecemos. ¿Cómo se hizo esto? O sea, ¿quién fue el contacto? Nosotros sabemos que el domingo pasado se reunió Efraín con Lugo, una reunión sorpresiva, pues yo creo que eso tuvo puentes, digamos, y incluso habrá habido alguna otra conversación anterior. ¿Cómo fue esto, el acuerdo PLRA frente a Guasú? Bueno, yo puedo comentar lo que yo conozco y no hay cosas que no puedo comentar, pero en realidad del tema Leo venimos hablando. En mi caso con Efraín, creo que fue ya en la segunda quincena de agosto, porque veníamos pensando en una figura que pueda aglutinar a todos los sectores de oposición que no sean liberales. Porque el problema era el siguiente: si alguien venía de la mano de Fernando Lugo, probablemente sea tachado por el sector de Ferreiro y viceversa. Entonces, necesitamos una figura liminal que tenga una pata en cada plato. Y eso no era fácil de todas maneras encontrar. Hasta que una persona nos llama y nos dice, bueno, Leo puede ser, inclusive están haciendo contactos con él, y se empezó a trabajar sobre esa posibilidad. Obviamente necesitábamos que ambos sectores manifiesten su apoyo, su venia para esto. Bueno, hasta que finalmente el Frente Guasú, como concertación de partidos políticos, dijo, acompañemos la figura de Leo para la vicepresidencia. Interín también hubo una decisión de Avanza País postulando a Guillermo Ferreiro, pero ya no hubo tiempo. O sea, el proceso de diálogo, de construcción del acuerdo con el Frente Guasú fue mucho más acelerado y ya no hubo, las conversaciones con Avanza País fueron más lentas. Entonces se cerró primero el acuerdo con el Frente Guasú y hoy, por suerte, ya tenemos, creo que gran parte de la tarea cumplida, en el sentido de lograr que tanto el Frente Guasú, obviamente, que es el que postula a Leo, como Avanza País, estén manifestando ya su acompañamiento. Exprofeso, no cité a PDP, acá del amigo Rafa Filisola, porque nosotros sabemos la postura, el espíritu absolutamente amplio de construcción del PDP. Entonces, obviamente, también forma parte de esta alianza que tenemos que inscribir. Ahora, ahí, Víctor, yo te interrumpo antes de ir a Rafa, porque justamente es el punto. ¿Cuál fue el nivel de comunicación entre los aliados? Porque yo tengo información, ¿verdad?, de que algunos de los aliados, voy a usar esta expresión que no sé si es literalmente correcta, pero expresa un poco el punto, ¿verdad? Se enteraron por los diarios. Y la verdad es que, no sé si te pasa, ¿verdad?, cuando vos estás con tu señora y te enterás que tu señora se fue a tomar el té, pero no porque ella te contó, sino porque te contó tu cuñada. Y te da rabia. ¿Quién, por ejemplo, se enteró por los diarios? No sé, te estoy preguntando. No, sí, a ver, hay creo que una mala interpretación. Obviamente el proceso de negociación, en el caso del PLRA, estuvo liderado, dirigido, pautado, reglado por el presidente del partido, el doctor Efraín Alegre, porque es lo que corresponde, claro, jurídica y políticamente. Estas conversaciones, obviamente, ustedes saben, no se puede hacer en un ambiente asambleario. ¿Cómo vamos a convocar a la convención del partido o al directorio para ir a discutir estas cuestiones? Entonces, la convención autorizó al directorio y al presidente del partido y al directorio a avanzar en estas conversaciones. ¿Qué fue lo que hizo Efraín? Avanzó en las conversaciones, llegó a ciertos acuerdos y después de firmado los acuerdos con el Frente Guasú como con el PDP, convoca al directorio y ahí el directorio se reunió y aprobó por unanimidad de los presentes. Digo unanimidad de los presentes porque no es un dato menor, porque hay que tener en cuenta que en la reunión del directorio estuvieron presentes también directores partidarios del llanismo y todos estuvieron absolutamente de acuerdo. Inclusive
la señora intendenta de Mariano Roque Alonso hizo un discurso apoyando esa postura. Entonces, se cumplió estrictamente con el ritual legal y político correspondiente para que esto tenga total y absoluta legitimidad. Y cierro con esto. Es importante mencionar que esto no surgió de la noche a la mañana. O sea, no es que soplamos la botella y salió el acuerdo. Esto es producto de una presión de las bases. Y yo en esto tengo que agradecer muy especialmente al gobierno, porque gracias al gobierno pudimos superar nuestras diferencias. Hoy estamos todos juntos y estamos preparándonos para gobernar el país. Si bien parece que no es una sorpresa, digamos, Rafael, en todos los actores que estaban en ese proceso de negociación, para la opinión pública en general fue una sorpresa realmente. Y yo te pregunto, como actor político y que forma también parte de este acuerdo con miras al 2018, no deja de sorprender esta modificación de conducta, por decirlo de alguna manera, del Frente Guasú, que estaba trabajando aparentemente tan cómodo con el cartismo en miles de hazañas políticas, una de ellas el terrible 31 de marzo, ¿verdad? Y posteriores fechas. Sí, lo que pasa es que acá hay que mirar un proceso. Estas conversaciones que hoy se coronan con una unidad que yo creo que va a ser total de los sectores de oposición, no hay que descartar que se lance alguna candidatura financiada del cartismo. Yo creo que va a ser muy testimonial, pero hoy por hoy podemos decir que estamos todos, y esto se inicia antes de las elecciones municipales. Nosotros, para las elecciones municipales, nosotros hicimos un trabajo inmenso, no teníamos recursos, mucha gente nos animaba a candidatarse, y hubo muchos desprendimientos y logramos en términos de votos, la oposición, un conglomerado de alianzas que logramos en todo el país, donde entraron prácticamente todos los partidos, incluyendo al Frente Guasú. Recordemos, el Frente Guasú apoyó, por ejemplo, en Encarnación, la concertación en Encarnación. Y en otros lugares el Frente Guasú no entró apoyando formalmente, pero sí apoyó informalmente. O sea, esa unidad grande ya se dio en las elecciones del 2015. Y ganamos nosotros las elecciones del 2015 en votos. Algo que no suele ocurrir normalmente en elecciones municipales. Posteriormente continúan las conversaciones. Hay un cambio de cúpula en el Partido Liberal. Eso ayuda muchísimo. Cuando Efraín Alegre asume la presidencia del Partido Liberal, lo primero que hace es convocar nuevamente a los diferentes partidos de oposición, y ahí empezamos un proceso donde ya prácticamente gran parte de los partidos estábamos con la decisión de llegar unidos al 2018. El Frente Guasú nunca se llegó a sentar en esa mesa de los sectores de oposición, pero las conversaciones fueron permanentes entre el Frente Guasú, con el Frente Guasú. Hace unas semanas se inician conversaciones formales. Yo sé que nosotros tuvimos una reunión formal con representantes del Frente Guasú, donde ellos nos ratificaron que ellos estaban ir unidos, que teníamos que adelantar los acuerdos. Ellos nos comunicaron que ellos ya se habían reunido también con el PLRA. De hecho, nosotros ya sabíamos porque también el PLRA nos había informado. Hablaron también con Avanza País, los representantes del Frente Guasú, y fueron reuniones que ni siquiera se mantuvieron en reserva. Yo no di los detalles, pero cuando a mí me preguntaban, yo conté públicamente que sí, que nos habíamos reunido y que estábamos hablando. Ahora, en un momento determinado, por eso hay que distinguir un poco el acuerdo de la unidad, que es mucho más amplio, del acuerdo puntual, que es el acuerdo de la dupla, donde se reconoce al candidato que surja a las internas liberales y a Leo Rubín como candidato a vicepresidente. Ahí en ese último tramo, porque acá se viene hablando del tema de la dupla, durante bastante tiempo se habló y se barajaron diferentes alternativas. Y es cierto lo que dijo Víctor, o sea, fue bastante difícil encontrar, se barajaron muchos nombres, no voy a hablar, excelentes candidaturas se barajaron, pero por razones políticas muchas veces muchas de esas candidaturas no llegaban a tener el acuerdo de todos los sectores. Entonces, estas últimas 2 semanas ya, vamos a decir, eran el tiempo límite por una cuestión de seguridad jurídica. Es decir, cierto, tenemos un mes todavía para la aprobación de la alianza, pero no podemos llegar una semana antes con nuestros papeles al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Así que en estos últimos días sí ya
se intensificaron reuniones, el presidente del Partido Liberal se reunió, yo sé, con todos los sectores, y bueno, finalmente termina esta dupla, termina porque también el Partido Liberal tenía una posición muy clara con relación a reclamar la candidatura a la presidencia, así que lo que faltaba era definir la vicepresidencia. Entonces lo que se aceleró realmente en esto y lo que generó alguna sorpresa son dos cosas. En primer lugar, el acuerdo sobre la vicepresidencia, sí, y en segundo lugar, que el Frente Guazú se suma a este proceso de unidad que viene de hace mucho tiempo. Sobre ese punto, ¿verdad? Y en realidad podemos hacer especulaciones, aunque yo sé que ustedes tienen mucha más información, quizás no quieran compartir con nosotros así el detalle, pero ¿qué hace que el Frente Guazú se siente realmente? Porque como estaba historiando Rafael, y creo que vos lo dijiste también, Víctor, había un proceso de entendimiento, digamos, pero los líderes, los que realmente toman la decisión, Fernando Lugo y después los otros senadores, no estaban. Ellos estaban trabajando con Cartes. Entonces, ¿qué pasa para que ellos se sienten a hablar con ustedes? Realmente es el pueblo el que empezó a acomodar los pomelos, como decía el general Perón. Esto es un proceso producto de la presión de las bases, tanto del Partido Liberal como de los otros partidos que integran hoy la alianza. Un proceso muy importante donde se empezó a fraguar aceleradamente este acuerdo constituyó el proceso de la protesta campesina. En el marco de la protesta campesina, esta reacción absolutamente antidemocrática, insensible del gobierno, provocó que la protesta se prolongara por varios días y el Partido Liberal tuvo una actitud abierta de apoyo. Estuvo ahí Paco Valedesma, que es vicepresidente del partido, estuvo no sé cuántos días ahí con los campesinos en la plaza, durmiendo con los campesinos. El presidente del partido, Efraín Alegre, y otros aliados estuvieron en la plaza. Nos fuimos, conversamos con ellos, sostuvimos la posición de los campesinos, a pesar de que para ciertos sectores de la sociedad eso era realmente demoníaco. Y en este proceso fue fraguándose la posibilidad de este acuerdo. ¿Por qué? Porque los dirigentes de base, los líderes de base de ambos sectores políticos se dieron cuenta que separados vamos a terminar siempre como terminó la protesta campesina, con un rechazo de parte del gobierno, y siempre vamos a terminar a ir de fracaso en fracaso. Por lo tanto, dijimos, señores, hay que construir un proyecto político que confronte con el modelo Cartes, que confronte con este modelo antidemocrático, con este modelo autoritario, antipopular, y para eso, dijeron los dirigentes de base, señores, pónganse de acuerdo. Ustedes pónganse de acuerdo porque esa es nuestra decisión. Eso fue lo que pasó y eso nos obligó a todos a sentarnos a conversar. Seguimos debatiendo sobre este acuerdo sorpresivo, podríamos decir, entre el PLRA y el Frente Guazú, la noticia política de la semana. Ahora, Víctor, yo arranco otra vez contigo, después ya le voy a dar el privilegio a Rafael. Pues acá hay una cuestión, y que es la que estuvimos señalando con Carlos al principio, ¿verdad? Que yo entiendo que se tiene que hacer una construcción. O sea, yo creo que todos los paraguayos entendemos que se tiene que hacer una construcción y que esta construcción implica cesiones y sacrificios de todas las partes, porque así son los acuerdos comerciales, los acuerdos amorosos, los acuerdos de todo tipo. Ahora, acá hay un tema, y perdóname que lo plantee así de esta manera medio épica, vamos a decir. Víctor, el Frente Guazú fue cómplice del golpe de Estado que le costó la vida a Rodrigo Quintana. Y yo honestamente creo que yo no tengo problema en arreglarme con una persona que cometió un error, pero esa persona me tiene que pedir disculpas, me tiene que mostrar un propósito de enmienda. Y no sé, hasta hoy, tengo unas declaraciones de Efraín que después quiero comentar con ustedes, que me dan una luz de esperanza, pero me gustaría un poco tu punto de vista sobre eso. Bueno, en primer lugar, el candidato a vicepresidente, el precandidato a vicepresidente, Leo Rubín, no tiene ninguna responsabilidad en eso. Ahora, tiene el apoyo del Frente Guazú. O sea, y esa discusión sobre la responsabilidad política en relación a la enmienda creo que es pública. Entonces, cada uno tiene que asumir su responsabilidad política y en algunos casos jurídica ante lo que ocurrió en ese 31 de marzo. Pero Leo Rubín no tiene esa responsabilidad. Lastimosamente, estos son procesos políticos de construcción de poder y la realidad es bastante prosaica. Ojalá fuera un proceso absolutamente esterilizado, con pureza virginal, pero no podemos. Vamos a tener que construir
el poder con las herramientas, con el barro de la historia, con el barro de la realidad que tenemos en este momento. Entonces, esto de ninguna manera significa que hayamos olvidado lo que ocurrió, pero es importante mencionar que en el caso del Partido Liberal Radical Auténtico, viene cumpliendo exactamente la agenda que le marcó la convención. La convención del Partido Liberal Radical Auténtico, en la que tuve el honor de presentar la moción, igual que ahora en el directorio, para la alianza, ha dicho, alianza para el 2018. Candidatura a presidente de la República, liberal. Y ha dicho claramente, no a la enmienda. Ha dicho claramente, respeto a la Constitución Nacional. Bueno, todo esto se viene cumpliendo. Nosotros no nos hemos desviado en absoluto de nuestra línea de conducta política y jurídica. No, el Partido Liberal no, Víctor. Perdóname, una cosita. Bueno, pero en el caso del Frente Guazú, tiene que explicar a la sociedad y viene explicando a la sociedad. Nosotros no nos podemos hacer cargo de esto. Dentro de nuestro propio partido, tenemos un sector que ha estado acompañando el proceso de la enmienda. Y bueno, tiene que asumir su responsabilidad política. Ahora, repito, esta alianza que se ha sellado, que se ha concretado, y debo decir también que el viernes último en Cruce Liberación, el directorio, en una sesión extraordinaria, aprobó alianzas en 11 departamentos. ¿Por qué cito esto? Para que realmente se quede claramente demostrado que este es un clamor de las bases liberales y de los otros sectores, PDP, Partido Encuentro Nacional, Frente Guazú, Avanza País. Imagínate, en 11 departamentos la dirigencia de los departamentos, en 11 departamentos han acordado alianzas. Así es que realmente esto forma parte de un sentimiento colectivo generalizado en el espectro de la oposición. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que es la vía que nos garantiza el triunfo en el 2018 y parar este proceso de tremenda concentración del poder político y económico en el Paraguay. Yo le quiero preguntar al diputado Víctor Ríos cuál es la diferencia entre los ocho senadores que fueron suspendidos, se entiende, la afiliación al PLRA por haber votado por la enmienda, y Esperanza Martínez o Fernando Lugo, que estaban, bueno, Lugo no, pero Esperanza Martínez, Hugo Richard y otros sentados en la misma mesa el día en que firmaron el acuerdo. Pero nosotros no podemos sancionarla a Esperanza ni a... No, yo no estoy pidiendo una sanción. El partido tomó medidas con relación a los afiliados. A sus afiliados. Entiendo, pero la pregunta ahora la justicia ha dicho, señores, esto no está bien, no hay mandato imperativo y no pueden ser sancionados por esto, por ejemplo. No, claro. ¿Verdad? Pero nosotros no podemos asumir, no podemos castigar a personas que no son afiliadas al partido. Ahora, que nosotros con esto estemos olvidando lo que pasó, no. Yo hoy les cuento, en la Cámara de Diputados tengo colegas que fueron delegados de gobierno con Stroessner y han ordenado torturas. Pero la construcción de la democracia, la construcción del Estado de Derecho, bueno, nos obliga muchas veces a superar esas cuestiones y construir para adelante. ¿Dónde está el reconocimiento de error, Rafael? Esa es la pregunta, ¿verdad? Por parte del Frente Guazú. No hay ningún reconocimiento. Y es un tema que nos divide. Eso está clarísimo. Te voy a agregar más. Hoy nosotros tenemos en la Cámara de Senadores una mesa directiva espuria, donde se le ha destituido de una manera ilegítima a Adolfo Ferreiro, por ejemplo. Han destituido a 2 senadores, creo que el otro de Baqueta, sí, del Consejo y del Jurado, para amoldar el Consejo para tener la terna cartista de Fiscal General del Estado. Claro. O sea, partimos de esa base. Ahora, acá hay que ser muy claros. Esta es una construcción que viene de antes, no es una construcción... Cuando nosotros empezamos esta construcción y dijimos, también tiene que estar el Frente Guazú, estoy hablando de antes del 2015, antes de las municipales, cuando dijimos también tiene que estar el Frente Guazú, nosotros sabíamos que el Frente Guazú tenía una posición distinta con relación a la enmienda. Sabíamos que, para los que entendemos que eso significa una ruptura del orden constitucional, nosotros éramos conscientes de que en ese punto teníamos una diferencia muy fuerte con el Frente Guazú. Ni imaginábamos que iba a terminar en tragedia como terminó, era una ejecución extrajudicial, porque eso es lo que pasó con Rodrigo Quintana. Ahora, sabemos que ese es un punto que nos divide y que hay otros puntos que nos dividen. Ahora, yo vuelvo a poner el acento en lo que dijo Víctor Ríos. Eso que dijo Víctor, que hay 11 alianzas
Y de esas 11 alianzas, por ejemplo, qué sé yo, creo que en 4 estamos nosotros, lo del PDP, en otra es con el Encuentro Nacional, en las otras es con el Frente Guazú. Hay creo que 2 candidatos, hasta ahora hay 2 candidatos a gobernadores que salen del PDP, otros que en otros casos la vamos a apoyar los liberales. En fin, esa construcción la vienen haciendo las bases de hace mucho tiempo. Y yo les puedo decir que cuando ocurrió toda esta crisis política, ellos seguían discutiendo, ellos seguían hablando entre ellos seguían construyendo esa unidad desde abajo. Y yo les puedo asegurar que mucha gente, no quiero arrogarme, voy a decir como opinión mía, pero yo escuché palabras de decepción de muchos integrantes del Frente Guazú. Ahora, ¿qué implica esta alianza? En primer lugar, implica un reconocimiento a un partido político que nosotros entendemos tiene la capacidad de liderar este proceso, que es el Partido Liberal, por su estructura y todo lo demás. Sí. De ahí va a surgir el candidato a presidente. Significa reconocer que Leo Rubín es la persona que en este momento no tiene militancia ni filiación política con ninguno de los dos sectores. Si bien es cierto, fue propuesto, el nombre de Leo Rubín se viene hablando hace mucho tiempo. En un momento dado, sí, el Frente Guazú toma y hace la propuesta. Entonces venía hablando hace mucho tiempo y no tuvo el veto de nadie. Yo aclaro que nosotros no le hemos vetado a nadie en este proceso. Hemos aceptado, hemos reconocido que tenía que haber alguna afinidad en la dupla, así que el Partido Liberal tenía mucho que decir en ese tema. Pero de todas maneras, implica una dupla que vamos a aceptar todo, el candidato que surja del Partido Liberal y Leo Rubín. Pero implica también un programa que lo tenemos que construir. Nosotros justamente hoy tuvimos una reunión donde sacamos algunos ejes programáticos que nosotros vamos a llevar a la discusión. Implica el compromiso de hacer un gobierno amplio de unidad, implica un compromiso justamente de superar muchas de las cosas que hoy estábamos diciendo, este proceso de destrucción sistemático de las instituciones que ha llevado el cartismo adelante durante estos años y de reconstrucción de la economía, de lo social, en fin, de la seguridad, de muchas cosas. Ahora, Rafael, ahí viene el punto que quería preguntarte, porque yo lo escuché a Efraín al salir de la reunión que hubo en lo de Mario Ferreiro, con Leo y bueno, que hubo gente ahí. No sé si ustedes estuvieron en esa reunión. No. Pero Efraín dijo una cosa que a mi modo de ver fue muy subvalorada por la cobertura mediática. Yo lamento muchas veces que los periodistas no subrayan lo que a mi modo de ver por lo menos es importante, y es lo siguiente. Efraín dijo, acá estamos construyendo una nueva mayoría parlamentaria. Ahí yo entro, Víctor, y decirte, bueno, puedo admitir algunos reparos porque si una nueva mayoría parlamentaria puede rever, no para 2018, claro, ahora 2018 no, Cartes, vos no vas a tener fiscal general, sí, claro. Vamos a restituir la normalidad en el jurado, en el consejo, eventualmente Lugo va a quedar como presidente de la Cámara de Senadores, pero a Pedro Aliana hay que sacarlo y cosas por el estilo. ¿Qué sabes vos de eso? Es algo que se viene hablando. No quiero hablar de un ámbito del cual yo no formo parte. Además, para tener esa mayoría, nosotros tenemos que también contar con el Partido Colorado. O sea, nosotros no podemos hablar, o sea, claro, Efraín está hablando de la construcción de una nueva mayoría, que obviamente se necesita una mayoría para gobernar a partir del 2018, y obviamente tenemos que tener posiciones afines ahora, ¿verdad? Sí. Pero hay que ir con mucho cuidado porque para hacer muchas de las cosas que se están diciendo no es suficiente, no son suficientes los votos que nosotros tenemos. También necesitamos apoyo de los colorados. Claro. Hay un sector. Es cierto, estamos en este momento en un proceso electoral donde finalmente el Partido Colorado va a ser lista 1 y vamos a estar enfrentados. Pero de todas maneras hay un sector del Partido Colorado que se ha jugado por la institucionalidad. El tema de Fiscalía General del Estado, por ejemplo, no se le puede dar al jefe de la mafia, que es Cartes en este momento, no se le puede dar la opción de elegir al fiscal general del Estado, que le va a tener que investigar a él y va a tener que investigar a todo su gobierno. Sí. Obviamente lo que quiere Cartes es un fiscal que le garantice la impunidad. O sea, esa terna, por eso hacen toda esa maniobra. Entonces, bueno, para mí un punto que tendríamos que acordar
no solamente nosotros, quienes estamos en la oposición, sino también con el sector del Partido Colorado que apuesta a la institucionalidad, que este tema se tiene que dejar para después de las elecciones, para que no se contamine con un momento electoral como este, donde lógicamente Carte va a tratar de imponer a un fiscal que sea afín. Y no solamente afín para la impunidad, sino también para hacer lo que ha venido haciendo la Fiscalía, ¿verdad? Perseguir a los adversarios. Claro, totalmente. Yo le quiero preguntar al diputado Víctor Ríos, no lo vimos a Lugo, mucha gente se preguntó el porqué de su ausencia. Yo entiendo que ahí hubo una modificación y Fernando Lugo no está tanto con el Frente Guazú, él dice que se apartó para armar su propia estructura, pero el que entiende un poco de política y sabe cómo se maneja, sabe que Fernando Lugo es el que en realidad toma las decisiones y que sigue siendo el líder. ¿Por qué crees que él no estuvo presente? Porque él no forma parte del Frente Guazú. Yo sé, o sea... Entonces, pero también... es un líder del le Frente tomo Guazú. la frase, la definición. El que entiende algo de política sabe perfectamente que esto tiene el aval de Lugo. Obvio. O sea, no, es impensable que esto se haya aprobado sin el acuerdo de Lugo, y efectivamente Fernando Lugo está de acuerdo y lo ha expresado públicamente, claramente, que no siempre lo hace Lugo, ¿verdad? No siempre es muy claro en sus expresiones. Sí. En esta ocasión fue muy claro en su acompañamiento al proceso, al acuerdo y a la figura de Leo Rubí para vicepresidente de la República. Pero él orgánicamente no forma parte del Frente Guazú. Ahora, la pregunta que también se hace la gente, y de hecho podríamos hablar después de la pausa de esto, ¿el PLRA va a acompañar la agenda fijada que tiene el Frente Guazú en el Parlamento? Porque ahí hablamos de varias cosas. Coincidimos, tenemos ahí lastimosamente no traje el documento. Pero a mí lo que me preocupa es que el Frente Guazú vuelva a plantear reelección vía enmienda, por ejemplo, porque ellos siguen confiados de que eso se puede hacer. Pero en el documento presentado al PLRA, que es la base del acuerdo, no aparece. Aparecen algunas cosas como educación pública gratuita y de calidad, salud pública gratuita, reforma agraria, etcétera, etcétera, que son puntos en los cuales estamos absolutamente de acuerdo. Víctor, vamos a entrar después en la cuestión programática, Rafa, pero antes de irnos a la pausa necesito Ahí dice que Correa va a ir preso. Necesito una respuesta sobre la construcción de una mayoría parlamentaria. ¿Qué nivel de entendimiento sigue habiendo con Colorado Añetete? Y te voy a hacer una pequeña contextualización para que me conteste, porque yo creo que Colorado Añetete va a arrasar en las elecciones internas del Partido Colorado. Y por tanto, creo que ellos están ya en posición de defender, digamos, los intereses de la lista 1. Ahora, ¿significa eso que nosotros no podemos seguir negociando para que ellos colaboren en impedir la Carta de tener un fiscal a la medida? ¿O cuál es el nivel de entendimiento? Yo te puedo hablar de lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Y Colorado Añetete nos viene acompañando en temas muy importantes. Por ejemplo, en la última sesión, el oficialismo tuvo que retirarse, coste que Clemente aplicó, pero así magistralmente, lo que se llama el filibusterismo parlamentario, sí. Que empezó a hablar y a hablar y a hablar, porque esperaba que lleguen más diputados. Pero después eso se volvió insostenible y teníamos mayoría con Colorado Añetete para aprobar una ampliación presupuestaria para el Ministerio Público, y tuvo que retirarse el oficialismo para dejar sin quórum a la Cámara de Diputados. ¿Por qué cito este ejemplo? Para demostrar que realmente Colorado Añetete, al menos a nivel de la Cámara de Diputados, viene acompañándonos en proyectos muy importantes. O sea, los puentes siguen abiertos. Absolutamente. Y si pasa lo mismo que en el PLRA, que terminan todos unidos, pues... No va a pasar eso. ¿Puedo decir? Bueno, claro que digo, totalmente. Y bueno. Aunque ustedes se enojen, yo creo que Marito gana, pero para pesadilla de Carte. Pero ¿por qué vamos a enojarnos? No, pero Carte está de cama está, de cama. Carte está de cama por la alianza que hicimos, porque nosotros le vamos a ganar, sea quien sea el candidato de la ANR. Continuamos debatiendo sobre este rechazo acuerdo. Categóricamente la acusación que me hace ser nervioso. No. Soy un tipo súper tranquilo. Cualquiera que no te conoce diría que estoy mintiendo. Pero estás mintiendo. Como diríamos nosotros en el campo, ¿pozo? ¿Dónde? Exactamente, agua de pozo. Bueno, sí, totalmente. Sí. Así, pero aceite. Así. Sí. Víctor, compromiso programático con el Frente Guazú. Y yo supongo que también después, Rafa, con el PDP y con toda la fuerza de la alianza. Guazú tiene una agenda. Acá yo creo que estamos todos de acuerdo
todos, creo que estamos todos de acuerdo en que hay que desmontar el modelo Cartes. Yo creo que el modelo Cartes es un modelo de destrucción institucional de la democracia, es un modelo de concentración de la riqueza, es un modelo que efectivamente trabaja en la exclusión. Ahora, hay interpretaciones sobre cómo se tiene que hacer este desmontaje. Yo creo que en la parte política, es decir, en el desmontaje del proyecto autoritario, hay mucho más acuerdo de lo que se puede trabajar en la parte económica, Víctor. ¿Cómo es el compromiso programático en la parte económica? No, a ver, desde el punto de vista, nosotros estamos en una economía global y no se puede hacer tantas locuras. Ahora, definitivamente no se puede implementar una política económica neoconservadora como la de Horacio Cartes, de concentración excesiva de la riqueza. Tiene que haber una política económica un poquito menos conservadora, por lo menos, obviamente sin declarar la revolución marxista, pero tiene que haber una mayor inversión en aspectos esenciales como salud, educación. Tiene que haber por lo menos conversando con la gente del Frente de Guazú, y yo coincido con esto también, y yo creo que Rafa también coincide en esto, no se puede seguir extranjerizando absolutamente la economía paraguaya. Tiene que haber un mayor apoyo a la industria nacional, tiene que haber un mayor apoyo a la pequeña y mediana empresa. Tenemos que derogar necesariamente ese impuesto a los actos cooperativos. En esos aspectos coincidimos total y absolutamente. Y desde el punto de vista tributario, tenemos que estudiar en serio la matriz tributaria. No podemos seguir agobiando a la clase media y a los pobres con impuestos, que es lo que hace este gobierno. En esas cosas se coincide total y absolutamente. Después, ¿para qué vamos a engañarnos? No hay mucho que inventar en este mundo globalizado. O si no, porque nosotros no tenemos tanta fuerza de repente como tuvo Chávez, como Venezuela, para generar una pelea geoestratégica. Hay que adecuarse a las tendencias mundiales en este sentido, pero de ninguna manera ir al extremo que tenemos ahora. Por ejemplo, tenemos que parar este proceso de endeudamiento excesivo. Esto no puede continuar. Nuestra presión tributaria permanece igual, el endeudamiento continúa. Para el próximo año se prevé la emisión de bonos soberanos por $600 millones, de los cuales 300 millones van a estar destinados al pago de intereses de la deuda externa. Entonces, en estas cuestiones hay plena coincidencia. Claro, perdón, Carlos y Rafa, una cosita más. Ahora, Víctor, ahí, en términos generales, de acuerdo. Una cosa nomás que quiero precisar. Yo no sé si Cartes está extranjerizando la economía. Lo que sí sé es que está carterizando la economía, porque todos los negocios públicos son para su grupo. A eso yo me refiero cuando te digo, chicos, hay que desmontar este modelo económico, porque él se adjudicó. Y voy a la pregunta concreta para ver si coincidimos en la sustancia. ¿Vamos a derogar o no el contrato leonino que se hizo con Tapepora? ¿Vamos a derogar o no? ¿Vamos a impedir o no que Juan Carlos López Moreira se quede con el aeropuerto? ¿Vamos a impedir o no que Francisco Barrio Canal se quede con el alcantarillado? ¿Sabes que si es por mí? No, pero si es por mí, declaro inconstitucional la ley de APP. No, está bien, pero vos no sos de la Corte, sos diputado. Sí, pero digo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es más, tengo firmado el proyecto de ley para derogar la ley de APP, que tal cual aprobó ¿Y Cartes. qué hacemos con el derecho adquirido de Ramón Jiménez Gaona? Pues yo creo que en ese caso hay que declarar nulo, porque es inconstitucional. Es una cosa que yo sostuve en el momento en que me opuse precisamente a esta ley de APP. No a la alianza público-privada. Tienes que ser estúpido para oponerse a eso. Se entiende. El artículo 52 del programa. Claro. Entonces yo había dicho claramente en mi participación en la Cámara de Diputados, ojo a los que vienen a invertir en el marco de esta ley. Si se produce un cambio de gobierno que creemos que se va a producir en el 2018, por lo menos yo, si soy oficialista, voy a promover la nulidad, declarar la inconstitucionalidad de esta ley y la nulidad de todos aquellos contratos que se firmaron en el marco de esta ley. Y lo mismo con el tema Tapepona. Por favor. Nosotros como partido nos pronunciamos, inclusive en el tema de bonos, o sea, formalmente por escrito, firmado, con la posición de nuestros parlamentarios, advirtiendo que todo eso era nulo. A los inversionistas que presten mucha atención porque el Ejecutivo estaba actuando contra la Constitución Nacional. Claro. Ahora, otro tema que está en agenda, lo escuché a Efraín Alegre en una entrevista que daba
ABC cardinal es una nueva constitución. Habrán escuchado ustedes también. Él habla de un nuevo pacto social. No habla evidentemente de la enmienda, sino de la reforma. Y me gustaría que nos puedan contar, ¿verdad? Si ustedes formaron parte de esa conversación, ¿qué es lo que se quiere cambiar de la Constitución? Nosotros, más que de la Constitución, nosotros como partido, digo, o sea, nosotros queremos que se posicione este debate. Más que únicamente el tema constitucional, nosotros entendemos, para hacerlo de una manera gráfica, que el Paraguay necesita un nuevo contrato social. Partimos de la siguiente base. Cuando cae la dictadura, era el momento que hayan acuerdos nacionales acerca del modelo de país, del modelo de nuestra democracia, del modelo de la economía, consensos básicos. O sea, nosotros creemos que tenía que haber sido una transición pactada. Sin embargo, no fue una transición pactada. Es decir, pasamos de un modelo donde había un partido único / hegemónico, pasamos a un modelo donde hay un partido predominante, o sea, que copa las instituciones públicas, qué sé yo. Ahora eso llegó a un extremo con el cartismo, ¿verdad? Porque ciertamente los niveles de cooptación del Estado, o sea, a los que se llegó ahora no se habían visto durante la transición. Pero en general hay un pecado original de nuestra transición. Por eso cuando decimos cuándo va a acabar la transición, y si vos mirás las mediciones o los estudios que se hacen sobre Paraguay, en realidad Paraguay no es una democracia plena. Paraguay está ahí muy cerca. Si mirás, por ejemplo, el ranking de The Economist, por ejemplo, Paraguay está a unos 4 puntos de no ser considerado como una democracia. Está en los últimos lugares de las democracias frágiles y cerca de los sistemas que ya no son considerados como democracia. Entonces, nosotros consideramos que, por eso cuando decía Enrique, nosotros decíamos que va a ganar Mario Abdo y que a nosotros nos conviene. Para mí, nosotros necesitamos un partido colorado con gente civilizada al frente. O sea, nosotros necesitamos que gane el sector que apuesta por la institucionalidad del Partido Colorado. Nosotros necesitamos que le derroten al cartismo los que apuestan por la institucionalidad y los que demostraron la institucionalidad. Y con ellos nosotros tenemos que sentarnos con todos los sectores que creen en la democracia y que apuestan en la institucionalidad, y tenemos que consensuar grandes, primero, el modelo de país que queremos. Tenemos que consensuar nuestro modelo social, tenemos que consensuar cómo profundizar nuestra democracia. El modelo económico, lo único que más o menos llevábamos bien desde la época de Nicanor, desde que Nicanor asume con un país quebrado, porque así asumió Nicanor, y nos vino a pedir a los opositores que le ayudemos para sacarle al país del default, porque Paraguay estaba en default como la Argentina, solamente que a Paraguay no se le dio mucho destaque. Y acordamos una serie de leyes excepcionales en ese momento, y eso permitió que Paraguay salga del default. Y no solamente salga, sino que tenga un crecimiento sostenido que se interrumpe justamente cuando viene el cartismo. Y el cartismo destruye eso poco que se había consensuado en materia económica destruye endeudando el país, destruye entregando negocios para los amigos, destruye con leyes inconstitucionales, disparando nuevamente el déficit fiscal, porque ellos mismos están violando la ley que ellos pidieron que se apruebe, y llegando al colmo de lo que hizo Peña. Hoy ni siquiera tenemos la certidumbre de tener un presupuesto que fue aprobado por ley del Congreso. Entonces, ¿a qué voy? Más que la reforma constitucional puede ser un elemento, o a lo mejor va a ser un elemento de un nuevo contrato social para Paraguay. Pero ese nuevo contrato social es mucho más abarcante. A lo mejor decir, por ejemplo, tenemos que cambiar la Constitución, pues necesitamos un nuevo modelo de justicia. Y con esta Constitución no podemos hacer una reforma profunda de la justicia. O necesitamos cambiar la Constitución para mejorar el sistema electoral, para mejorar la calidad de las elecciones y para mejorar la calidad de la representación política. Porque con esta Constitución nos limita. O sea, pero digo nomás para poner en un marco más amplio. Claro, justicia, sistema electoral. ¿Qué otra cosa podemos sumar? Democracia. Víctor Ríos. No, pero yo necesito sobre el punto una cosita. Lo que pasa es que a mí me gustaría que me digan de qué desastre, cuál de los desastres que hicimos del 92 para acá es culpa de la Constitución. Ninguno. Yo disiento categóricamente con los que creen que se tiene que culpar a la Constitución, porque la Constitución paraguaya, a mi modo de ver, salvo capítulo de justicia, es una gran Constitución. Mi obsesión, si yo tengo que
militar por cambios en la Constitución, es por el tema de la justicia. Sí, esto es bochornoso, esto una no puede cosita, seguir ahora, así. Voy a puntualizar con el tema de la justicia. Sí. Yo también coincido, nuestra Constitución es buena nuestra Constitución. Podemos mejorar, como toda obra humana, ¿verdad? Ahora, esta Constitución nos dio una buena justicia cuando el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento estaba manejado de una manera equilibrada políticamente y cuando habían señores ocupando esos lugares. O sea, esta misma Constitución funcionó bien. Ahora, ¿cuál es el problema de la Constitución? El problema de la Constitución es que ha sido violada sistemáticamente y entramos en un proceso que se llama un proceso de desconstitucionalización, cuando se llega al extremo de que la Corte Suprema de repente se atribuye funciones que no le corresponden y cambia de facto la Constitución, o el Poder Ejecutivo impulsa leyes que cambian de facto la Constitución, y así tenemos, por ejemplo, medio país o un cuarto de país por lo menos en un estado de excepción sin que se haya dictado el estado de excepción como dice la Constitución. 100% de acuerdo, Rafa. Ahora, mi punto es mucho más básico y primario, y te juro es mi última pregunta porque creo que tenemos que irnos. Rafa, nosotros si hacemos una constituyente sin ley de financiamiento político y sin desbloqueo de lista, le estamos sirviendo a cartas en bandeja la mayoría en la constituyente. Por eso Enrique, vamos a hablar lo mismo de siempre. ¿Vos en serio querés que compitamos en igualdad de condiciones todos? Entonces el financiamiento político tiene que ser público. No, Víctor, mientras abra la ventana para el financiamiento privado, esto va a seguir así. Estas condiciones, en estas condiciones nosotros le estamos diciendo a Carter, papá, hace vos la Constitución. Pero lo que están planteando con el tema de la ley de financiamiento no cambia nada, es gatopardismo. Pero por favor, es gatopardismo. No tiene sentido, ya lo discutimos varias veces. Es gatopardismo. Yo por eso apoyé, voté, por más que no esté de acuerdo, porque de aquí a 5 años quiero venir acá en este programa y decirte, Enrique, no cambió nada, papá. ¿Por qué? Porque vos mientras abras la ventanita para que entre el dinero privado, y va a seguir el dinero sucio, el Carter va a seguir gobernando este país. Y yo cierro con esto. Por ejemplo, en tema de justicia, yo coincido con Rafa. Una cosa que yo haría con mucho gusto, decirle, por Constitución, un ministro de la Corte, 10 años, después, chau, andate a tu casa. Y eliminar esa estupidez de que tiene que ser doctor en Derecho. No tiene nada que ver. Así mismo, 100% de acuerdo. El tema de la constituyente, yo les diría si es necesario y si hay un consenso previo de amplios sectores democráticos. O sea, es un poco polémico, pero Alfonsín en un momento determinado firma un pacto y dijeron, bueno, vamos a cambiar 10 puntos. Sí. Y se cumplió ese acuerdo. Podemos cuestionar o no, pero yo diría una constituyente en el marco de un gran acuerdo nacional, donde no estaremos todos, pero tenemos que estar los demócratas. Y el tema del financiamiento de los partidos políticos, hagan una revisión de las reformas electorales que hubo en los últimos años. Se fue bajando el subsidio a los partidos, el financiamiento público, y se fue subiendo, ahora quisieron llevar a cifras siderales, se fue subiendo totalmente. Miren, esto va totalmente en contra del derecho comparado y de lo que se está discutiendo en el mundo, donde al contrario se sube el financiamiento público para evitar que los partidos sean cooptados por factores de poder, y se limita el financiamiento privado para que ni las corporaciones ni los grupos mafiosos tengan su propio parlamento. El punto es la trazabilidad. Cada corporación que elija a sus candidatos, digamos, yo soy candidato de la corporación Carter, y yo soy candidato de la corporación tal, y si seremos el asunto. Ahora, si no cambiemos así como plantea Rafa. Tenemos que irnos, pero quiero hacer una pregunta mínima, con una respuesta también bien corta por parte de ustedes. ¿No hay miedo de que se genere un segundo frente de la oposición? Porque yo lo escuché a Mario Ferreiro hablando y estando muy seguro. Acá la disputa va a ser modelo cartista y un modelo que confronte con el cartismo. Cualquiera que aparezca de una candidatura está haciendo funcionar al modelo cartista. Hay un grupo que se está organizando, que quieren lanzar una candidatura. ¿En serio? Financiados indirectamente por el cartismo. Hay un grupo, no voy a dar nombre, pero se están reuniendo. Se están reuniendo y quieren sacar una tercera candidatura. Un tercer frente. Eso digo con todas las letras. Y ese grupo está financiado supuestamente por la frontera, pero en realidad es a través de la frontera, porque el dinero viene del cartismo. Ese va a ser un candidato que va a poner el cartismo para tratar de dividir a la oposición. Toda candidatura que esté rompiendo la oposición es cartista. Todo esto que estoy diciendo es un proyecto en serio, y me estoy refiriendo inclusive a
Estoy refiriéndome a cosas que me dijeron personas que están participando de ese proceso. Correcto. ¿Quién es? Hubo llamadas inclusive. ¿Quién es? Ah, den los nombres. No. ¿Quién es? Te vamos a decir en la pausa y vos decís al aire. Dale. Bueno, muchísimas gracias, señores. Muy Gracias. amable. Muy gracias por venir. a Gracias, acompañarnos. Víctor. Gracias, Gracias, Rafa. compartir Muy con amable. nosotros.